Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos iniciando ya nuestra mesa redonda informativa. Hoy acercándonos al tema bajo una pregunta: ¿y la educación formal? Porque mucha gente se pregunta a veces dónde está, que no aparece. ¿A qué llamamos exactamente educación formal? ¿Cuánto influye o determina el nivel de escolaridad de las personas en su comportamiento social? ¿Quiénes velan por el respeto a las normas de convivencia? ¿Qué edad puede tener la vulgaridad? Son preguntas que intentaremos responder con la ayuda de nuestras invitadas al panel de esta tarde. La doctora, en primer lugar, la doctora María Isabel Domínguez, es la directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas del CIDMA, de la Academia de Ciencias de Cuba, y bueno, también una institución que ha estudiado muchísimo todos los temas sociales de Cuba. La doctora Nuria Gregory, directora del Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo, otra institución muy vinculada también a la batalla por la cultura de nuestro pueblo, el Instituto José Antonio Portuondo, además que me olvidé el nombre. Hoy está acompañándonos, acaba de recibir la medalla 45 aniversario de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Y nos acompaña además la doctora Enia Rosa Torres Castellano, es la directora de formación del personal pedagógico del Ministerio de Educación. Y Yailin Horta, joven periodista de Juventud Rebelde, jefa del equipo de corresponsales que a lo largo y ancho del país también se acerca a las problemáticas juveniles. Y a ustedes ya los invitamos solamente a acompañarnos, quizás con preguntas y comentarios también que enviar a nuestra mesa, porque este es un primer acercamiento, pero no será necesariamente el único, a un tema vital para nuestra sociedad que tiene que ver con una fortaleza tan grande como pueden ser sus valores como sociedad. Acompáñenos en la mesa redonda. Hoy en la mesa redonda. Hoy presumimos de ser un pueblo culto e instruido, pero instrucción no es lo mismo que educación. Los tiempos y la vida cambian. Los jóvenes de hoy no son como otros ni lo serán los del futuro. Juzgarlos no transformará sus hábitos. Solamente no estudiar es educarse. Nosotros como padres tenemos que educar mejor a los hijos. Que a través de los años, en vez de evolucionar, lo que hemos hecho es involucionar. Y como es habitual, antes de entrar al tema de nuestra mesa redonda, les propongo ir a la noticia del día. Tiene que ver con la oficialización de Bolivia en su demanda de salida marítima ante Chile. Lo hizo en el Tribunal Internacional de La Haya. El Estado Plurinacional de Bolivia, este 24 de abril, demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, asumiendo el mandato histórico del pueblo boliviano de recuperar su cualidad marítima, dijo el canciller David Choquehuanca en una declaración a la prensa en las afueras del tribunal. Les propongo ver el reporte tal cual lo vieron las televisoras extranjeras. Bolivia eleva a instancias internacionales su derecho a una salida soberana al Océano Pacífico. Ha presentado hoy, ante la Corte Penal de La Haya, una demanda en contra del Estado chileno por el derecho de ese país a recuperar su salida al mar. Se trata del primer proceso judicial de este tipo que adelanta a la nación boliviana. Bolivia perdió los 400 kilómetros de su costa pacífica y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio hace 130 años en un largo conflicto con Chile. Ahora inicia un extenso proceso judicial en los tribunales de La Haya, donde ambas partes deberán presentarse a juicio. Bolivia, convencida de que la paz, la amistad, la buena vecindad y la complementariedad deben primar entre las naciones, hace conocer con dignidad, humildad y espíritu integracionista su decisión a toda la comunidad internacional a fin de que acompañen esta demanda que en derecho y en justicia busca restablecer los derechos de un país injustamente enclaustrado y privado por más de 100 años de la cualidad marítima con la que nació. Bueno, un tema que también tendrá seguimiento seguramente en próximas mesas redondas, en la presentación hoy por el Estado Plurinacional de Bolivia de su demanda ante el Estado vecino de Chile para tener por fin una salida independiente al mar, una demanda que acompaña la gran mayoría de la comunidad latinoamericana. Es la noticia del día. Nos vamos ya a nuestro tema de la mesa de hoy y la educación formal.
Acompáñenos. Y mientras preparábamos nuestra mesa redonda, o nos preparábamos para esta mesa redonda, pensaba yo, caramba, ¿será educación formal como se llama el término, o es un término que adoptamos nosotros en determinada época y se ha quedado? ¿Es un referente, María Isabel? ¿Cómo se le llama en el mundo a las normas de convivencia social? Sí, en realidad comentábamos que el tema de educación formal se ha ido quedando casi como un término cubano, porque en realidad incluso en el mundo cuando se habla de educación formal se refiere más bien a la educación institucionalizada, o sea, a esa educación que responde a las instituciones escolares, a diferencia de la educación no formal, que es aquella, bueno, que transcurre por otras vías. Pero en el caso cubano, educación formal se ha acuñado desde hace varias décadas para hacer referencia a este término que en otros lugares y también en nuestro propio contexto se reconoce como normas de convivencia social, normas de conducta, también se habla de educación cívica, de educación ciudadana, aunque la educación ciudadana comprende, es más amplia, comprende otros elementos también de la participación sociopolítica y otros componentes, pero en general el término educación formal ha ido quedando más casi como un criollismo, ¿no? Como algo típico de... Ustedes cuando como académicos van a al encuentro con otros académicos del mundo, tienen que usar otros términos. Sí, normalmente hablamos de normas de convivencia social, porque refleja más el sentido de lo que el término, la connotación que el término tiene en nuestra realidad. Y se refiere precisamente a esas normas, patrones de conducta que las personas establecen en sus relaciones con otros grupos humanos, con otras personas y también con el medio ambiente, con su contexto. ¿Quién escribe esas normas? Digo, ¿existen normas escritas? ¿Cada sociedad tiene las suyas propias? ¿Son herencias que se acumulan? ¿Cómo identificar que son realmente normas de convivencia social o educación formal? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, porque algunas de esas normas sí responden a algunas regulaciones establecidas, ¿no? Digamos, algunas maneras de vestirse para acceder a determinados espacios públicos o incluso determinadas cuestiones que están reguladas como la utilización de determinados espacios públicos para unos fines y no para otros, o por ejemplo regulaciones que hay en relación con el ruido, con el uso de la música. Es decir, algunas de estas normas están establecidas y reguladas. Pero en sentido general se trata de normas que se van creando en la interacción cotidiana de las personas y que se va acuñando en la sociedad generación tras generación, que se va simplemente autoorganizando la vida social para hacerla realmente viable y para que pueda haber una interacción. Y por eso es contextual, es decir, por eso cada sociedad tiene sus normas, aunque hay algunas que son, por supuesto, de carácter universal, pero cada sociedad tiene sus normas, también cada época va cambiando, no se trata de que son normas inmutables, sino que van cambiando con la época, cada grupo humano, cada grupo generacional, cada contexto. Las normas de convivencia, por ejemplo, en la zona rural no son las mismas que en una gran ciudad. Las normas de convivencia que se establecen en el grupo pequeño de la familia no son las mismas que se establecen, por ejemplo, en un espacio público o en una institución como puede ser un centro de trabajo. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta que estas normas son contextuales, pero sí tienen, digamos que, unos patrones comunes que hacen que, digamos que los individuos, las personas, nos comportemos de una manera relativamente común en cualquiera de esos contextos. Que haga agradable la convivencia. Ahora, yo creo que uno de los temas que más se discute hoy en la sociedad cubana es que entendemos que somos una sociedad culta en cuanto a instrucción.
y se dice no es lo mismo instrucción que educación, no es lo mismo incluso instrucción, educación que cultura. ¿Cuál sería de esos términos el que estaría en el sustento o en la base de la llamada educación formal? Es decir, se puede ser muy culto, se puede tener un gran nivel, se puede ser doctor en ciencia y comportarse como un camionero, decimos a veces, y a lo mejor un camionero se porta excelentemente bien. Sí, a ver, yo creo que tiene que ver un poco con estereotipos sociales. Sin duda alguna, el nivel de instrucción es un componente que contribuye, que ayuda a que las personas tengan una mejor educación formal. Pero eso no es una relación lineal y no quiere decir que a mayor nivel de instrucción se vaya a tener mayor nivel de educación en el sentido de cultura y de normas de convivencia. No necesariamente, aunque debería existir y de hecho en alguna medida existe. Lo que ocurre es que también en la medida que hay una democratización de esa instrucción y se va convirtiendo en algo que es un bien público y se va ampliando a sectores diversos de la población y por otra parte no hay determinados mecanismos sociales de exigencia por esas normas de convivencia, pues un poco que se van perdiendo y no necesariamente se acompaña instrucción con cultura en sentido general y, bueno, dentro de la cultura estas normas de convivencia social. Y a veces hablamos de estereotipos cuando dice, bueno, un camionero, a lo mejor un camionero tiene un nivel de instrucción no muy alto, pero tiene unas normas de comportamiento social que sobrepasan a personas que pueden tener un nivel de instrucción mayor. Y yo, nada más de decirlo, me mordí la lengua, porque claro que no tiene que ver una profesión con esto. Todos los camioneros estarían reclamándome ahora mismo. Fue una expresión mala, realmente. En la improvisación uno dice a veces cualquier cosa. Pido disculpas o me disculpo con las personas que pude haber señalado en ese sentido, porque no tiene que ver necesariamente. Aquí mismo, antes de comenzar la mesa, hablábamos, hay sociedades que tienen un nivel educacional mucho más bajo que la nuestra en sentido general. Hablo, por ejemplo, de poblaciones tan grandes como la de México, y uno encuentra en el lugar más humilde de México un comportamiento social, un saludo enseguida, con un comportamiento social que realmente impresiona. Se puede ver en otras sociedades, en la propia Bolivia. Se puede ver incluso en nuestra propia sociedad con el transcurso del tiempo. Y no se trata con esto de decir que es un problema de las generaciones jóvenes, porque incluso hoy las personas mayores que hace a lo mejor 40 años atrás se comportaban de otra manera, hoy también pueden incurrir en estos problemas con la educación formal. Pero nuestra sociedad ha incrementado su nivel de instrucción y de calificación en varias veces. Sin embargo, el proceso de la educación formal ha ido en descenso. Y bueno, este es un ejemplo y bueno, lo que comentábamos también, que no necesariamente sociedades con un alto nivel educativo tienen estas normas de convivencia y por el contrario otras que se caracterizan por niveles bajos sí lo tienen. Eso tiene mucho que ver con la tradición, tiene mucho que ver con el respeto. Ahorita tú decías que permita una relación agradable. Sí, agradable, pero yo diría sobre todo una relación respetuosa, porque las normas de convivencia social, la educación formal, van sobre todo al tema del respeto. Al respeto al otro, al respeto al entorno, al respeto al medio ambiente, y eso es lo que está en la base de esas normas, por eso se acuñan, digamos, por eso la sociedad las va conformando aun cuando no estén escritas, pero es la manera de poder vivir con respeto entre las personas y con el ambiente. Mínimamente, doctora, la valoración que usted haría hoy de la situación, algunos hablan de crisis de valores para identificar el tema de la crisis en la educación formal. En relación con el mundo y en particular en Cuba, a partir de las investigaciones que ha hecho el propio CIPS, ¿cómo puede valorar la situación real? ¿Es una percepción general o está confirmada por los hechos? Mira, el tema de si es pérdida de valores o es
modificación de esos valores. Crisis siempre, que no necesariamente siempre es negativa. Es negativa. Ese es un tema polémico en el que los estudiosos siempre tienen diferentes criterios y yo no creo que el tema es dar una última palabra sobre la cuestión. Lo cierto es que los valores están cambiando, que hay una modificación en la manera en que esos valores se asumen y por supuesto ese cambio de los valores tiene que ver y es una relación recíproca entre valores y estas normas de convivencia, esta educación formal. ¿Por qué razón? Porque no se puede hablar, por ejemplo, y decía que un tema importante en las normas de convivencia y de educación formal es el respeto, y ese es un valor básico. No se puede hablar, por ejemplo, de colectivismo, no se puede hablar de solidaridad si usted no respeta al prójimo. Y muchas de estas cuestiones que evidencian falta de educación formal entrañan falta de respeto al prójimo. Entonces usted no puede ser colectivista con alguien que usted no respeta, no puede ser solidario con alguien que usted no respeta. Usted no puede ser responsable si usted, por ejemplo, se comporta de forma tal que daña un bien público, si usted daña al medio ambiente. Entonces, es decir, que son cuestiones que están directamente asociadas y sin lugar a dudas hay una transformación en los valores, en algunos casos deterioro de valores y en otros casos se están modificando y dando lugar a nuevos valores que tienen que cristalizar en la sociedad en función de las nuevas circunstancias. La interrelación también entre la escuela, la familia, el colectivo en el que se desenvuelven los individuos tiene mucho peso en el comportamiento social. Yo propongo que ahora vayamos hasta un trabajo que ha preparado el Sistema Informativo de la Televisión Cubana que incluye declaraciones de la prestigiosa intelectual cubana Graciela Pogolotti, una de esas lúcidas pensadoras cubanas que uno diría no tienen edad, porque en todo caso siempre hablan desde la percepción de considerar a la generalidad del mundo por el valor en sí mismo, no por el tiempo que han vivido, sino por su comportamiento, y es tan importante el criterio que pueden darnos. Vamos a ver este material. La juventud está perdida, exageran algunos al presenciar hábitos en disciplinas que no se corresponden con la convivencia en sociedad. Solamente no es estudiar, es educarse. Generalmente educar a los conductores, educar a todas las personas. Muchos padres tienen la responsabilidad de educar mejor a los hijos. O sea, nosotros como padres tenemos que educar mejor a los hijos, porque no solo depende de los profesores, no solo depende de las instituciones estatales, depende mucho de la familia. Sin embargo, muchos consideran que los cubanos de menor edad no son los únicos que parecen haber perdido determinados valores. Incluso en las guaguas las personas ancianas son las primeras que no piden perdón, no piden permiso, te pisan y no. Y así que no es solo la juventud, como dicen los ancianos que dicen que la juventud te perdía. Yo no digo más palabras, ni tampoco en las guaguas no me gusta ni gritar, ni decir más palabras, ni nada. Que a través de los años, en vez de evolucionar, lo que hemos hecho es involucionar. Y no solamente esto, sino que cada vez se ve más normal, es más común verlo y la gente no se da cuenta de que eso realmente está en detrimento de la educación de cada persona. La destacada ensayista e intelectual Graciela Pogolotti asegura que solo desde las ideas y el conocimiento se puede transformar la conducta social. Yo creo que la educación tiene como punto de partida el respeto mutuo entre los seres humanos. Cuando yo me relaciono con otro ser humano, yo debo respetarlo como aspiro a que me respeten. La familia y el aula son esenciales para el cambio, sostiene Graciela. Dice que el maestro es ante todo un creador y debe trabajar con sus alumnos despojado de metodologías rígidas y abstractas. Ya cuando se llega a la secundaria básica, muchos muchachos que llegan con su celular, eso no debería estar permitido, porque eso perturba la atención en la clase y es una falta de respeto al maestro y a sus compañeros. Creo que además se ha relajado la disciplina en circunstancias tales como el matutino en las mañanas. Uno pasa delante de la escuela
y lo que puede observar es un escándalo. Creo que ese momento debe ser también un momento de respeto. Y pienso que en ese sentido debería haber otras fórmulas menos multitudinarias, pero que convocaran realmente al respeto por los símbolos patrios. Ruido ensordecedor hasta la madrugada, maltrato a los clientes, ofensas, indisciplinas en espacios públicos, deformidades con las que hoy convivimos, manifestaciones que podrían desaparecer si se utiliza con inteligencia el desarrollo de Cuba en la educación y la cultura. Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, las gracias a Alien Fernández. Quizás ahorita podamos ver completo este spot de educación formal que van creciendo también. Se dijeron tantas cosas, ¿no?, que mueven. Una de las cosas que se mencionaba es las palabras. Sí. El lenguaje como también una expresión del respeto o no. Creo que Graciela Pavolotti usaba una palabra clave, respeto. Respeto. Nuria, usted que ha estudiado tanto cómo se le llama ahora al término de las formas verbales, ¿no? Bueno, puede llamársele conducta verbal y etiqueta verbal, también algunos le llaman. Pero bueno, es uno de los problemas más sonoros o sonados dentro de la crisis de la educación formal. Bueno, es que es a través del lenguaje que los seres humanos nos expresamos y eso demuestra también y expresa nuestra conducta social en la sociedad. Y lo mismo que existen en toda sociedad civilizada normas de comportamiento, existen además de las normas lingüísticas, gramaticales, ortográficas, de léxico, de pronunciación que debe conocer toda persona instruida. Existen normas sociolingüísticas y de comportamiento que son esas, las conductas verbales o también, como le llamamos, urbanidad también, que son tan importantes y que están dentro en la lengua y que se expresan a través del lenguaje. Es decir, en toda sociedad, o sea, lo primero que cuando una persona se dirige a otra, está expresando algo, lo que siente hacia ella, y le está expresando el respeto que, como decía la doctora Pavolotti, le tiene y que se merece. Por ejemplo, cuando llegamos y nos encontramos en un lugar, en una oficina, ¿qué es lo que tenemos que decir cuando llegamos? Lo primero que se dice es buenos días, buenas tardes o la hora que sea, ¿no? Exactamente, depende de lo que se diga. Y no tiene usted que conocer a la persona para saludarla, que alguna gente dice, pero si no conozco a nadie, no importa. No importa. Si lo conozco, pues buenos días y buenas tardes también, como por la mañana también cuando se levantan y le dicen a los padres, buenos días mamá, buenos días papá, y le dan un beso. Aunque la hayan visto el día anterior. Exactamente, porque te levantas, no... Y lo dice. Son normas que están establecidas y que pueden ser que no estén escritas o no escritas, pero que sí se van de generación en generación transmitiendo. Por ejemplo, a veces llegamos a una institución y está la recepcionista y llegan y dice, por favor, yo quiero ni buenos días, ni buenas tardes. Bueno, ¿a quién usted desea? No, yo quisiera, vengo a ver al director. Bueno, ¿usted tiene una cita con él? No, pero él no está. Entonces, como si él fuera el médico de guardia que tiene que estar allí todo el día para recibir a todas las personas. O sea, también las personas se han acostumbrado a llegar a los lugares sin pedir una cita previa, que eso es otra forma de conducta. Incluyendo visitar amigos. Se supone que hay una norma elemental de avisar que usted va a visitarlo, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto, para ver si te pueden... en algunas regiones del país se considera que eso es una exageración. Bueno. No lo estoy cuestionando. No, también decía María Isabel que cada región tiene sus costumbres y sus prácticas. Incluso se ve mal, porque voy a avisarle si es mi amigo, ¿no? Claro. No, y otra es las formas de tratamiento que llamamos nosotros. El uso del usted o del tú. ¿Cuándo es inadecuado o cuándo es inadecuado decir el tú? Hay regiones también del país donde se le llama a usted incluso a los padres. Sobre todo entre campesinos. ¿Sí? Y sobre todo entre campesinos también. Hay que ver, y uno tiene que ver también cuáles son en cada zona y en cada situación esos usos. Pero, por ejemplo, el tú y el usted, eso tiene que ver con la jerarquía de la persona, no solamente social, sino si es una persona de mayor edad, si es el maestro, si es una persona que uno no conoce, por supuesto la trata de usted. El tú es para el amigo, la persona más cercana. A los padres yo siempre los traté de tú, nunca los traté de usted. Claro. Había personas en algunas zonas que decían que a los padres había que tratarlos de usted. Uno también tiene que conocer cuáles son las normas de esos lugares. Doctora, hay una práctica que se ha generalizado en nuestra capital, lo veo, y en todo el país, que quizás vino por influencia de otras partes, pero yo siento que es muy desagradable y pregunto si es mal o buen comportamiento que una persona que usted no conozca llega a una recepción, por ejemplo, y dice, mami, tú me podrías, o papi. Son muy cariñosos. Sí. Son muy extremadamente... ¿Cómo calificar esa conducta verbal? Bueno, está mal. Porque además cuando uno llama la atención les dicen, pero si lo estoy tratando de lo cariñosamente, más bien, sí. Si lo estoy tratando con mucho cariño, eso también al teléfono también salen las personas y dicen, dígame, dime cariño, dime mami. Se utiliza también en otros países, a mí me pasó en otros países de América, me pasó en Panamá, en algunos lugares también utilizaban esa forma de tratamiento que me llamó la atención porque todavía en Cuba no se utilizaba. Pero esas son también formas que debemos enseñar a nuestros niños que no se deben utilizar. Ahora, lo que más se comenta hoy en cuanto a conducta verbal es la palabrota. Y hay una que en particular se ha generalizado, sí, que se ha convertido casi que ya ha dejado de ser, y uno compararía un poquito con España, donde algunas palabras muy gordas para nosotros, por ejemplo, se convirtieron en hábito y se dicen hasta en los medios públicos. Sí, no, y además déjeme decirle que esa palabra es cubana, típica cubana, nada más es una mala palabra cubana. Sí, porque en Brasil incluso es una bebida, ¿no? No, y en Filipinas es como se llama el palo con las dos cestas. Donde se de ahí el agua. nombre, sí, de ahí el nombre. Es una palabra filipina. Oiga eso. Sí, que quiere decir un palo con dos cestas. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo educar a quienes habitualmente lo usan como si fuera un saludo, como si fuera una palabra, como si fuera casi un estribillo al hablar? No, es que hay que decirle, bueno, son palabras obscenas. Si tú quieres que te consideren una persona también obscena, una persona vulgar, bueno, utiliza esas palabras. ¿No tienes otras palabras para poder dirigirte a las personas? Hay escasez de vocabulario, eso es cierto. Pero además hay personas que nada más que conocen esas palabras. Tienen un rico vocabulario obsceno. Y un pobre vocabulario de palabras otras, que serían maravilloso conocer, ¿no? Pero además el vocabulario es expresión de lo que tú tienes en el cerebro también. Y de lo que tú tienes y tu inteligencia también. Es decir, que tengan en cuenta que lo están valorando muy fuertemente. Cuando se generalizó incluso entre los intelectuales llamarnos, es una palabra que se generalizó el hacer. Sí. Bueno, ¿cómo lo interpretan ustedes los Por estudios? ejemplo, no, el hacer no es ninguna mala palabra. Incluso el origen de hacer quiere decir hermano, amigo, que es de los abacuá, hermano, amigo. O sea, lo que pasa es que en su momento, como era de los abacuá y era de una religión, un grupo de ayuda mutua que eran de negros, era considerado marginal. Pero hacer no es una mala palabra.
Y no es una vulgaridad que se incorpore al lenguaje. Bueno, yo no lo considero, yo personalmente no lo considero. Ahora bien, eso está en las formas de tratamiento. Como me quita un peso de encima, porque uno se acostumbró a decirse hacer entre amigos hace mucho tiempo. Entre amigos, es lo que decimos. Por ejemplo, es igual que el caso de compañero, el caso de ciudadano y el caso de señor. Al triunfo de la revolución, la palabra compañero empezó con mucha fuerza y dejamos de decir señor, señora, y empezamos a decir compañero y compañera. Vale decir que no fueron los revolucionarios los que quitamos el señor y la señora. Quienes primero dijeron, y fueron los no revolucionarios que empezaron a decir compañeros son los bueyes. Así empezó. Todo tiene su historia. Todo tiene su historia, como el don y doña no se usa en Cuba y tiene su historia también. En otros países de América y en España, don, a mí me dicen en México doña Nuria, y en otros países doña Nuria. En Colombia también, en Cuba no. ¿Por qué en Cuba no se utiliza? Porque cuando se radicó... Era una relación de poder, ¿no? Claro, no, cuando la esclavitud, se erradicó la esclavitud en Cuba, las negras podían ser llamadas doña y don. Y entonces las señoras de la burguesía decidieron dejar de llamarse, esa es la historia, don y doña, y se llaman señora. Por lo tanto, nosotros, yo digo que a mí me pueden decir compañera, estoy también señora, porque a veces hubo además en un momento, no voy a decir, que se dirigieron al instituto porque querían sancionar a una persona que se había dirigido a otra y había dicho señora. Digo, no, sí, señora no es una mala palabra, y es en castellano, mire, nosotros somos, y en español somos señora, ciudadana, también compañera, camarada, doctora, camarada, todas esas cosas soy y me pueden nombrar. Ahora, lo que no me gusta es que en la guagua o en alguien que no conozca, un joven o algo, me diga, oiga tía, o peor, oiga abuela, ya con la edad que tengo, que me diga abuela mis nietos Maciel y Rodrigo y todos mis vecinitos, que no me pongo brava. Pero una persona desconocida, oiga abuela, no, que me diga señora, compañera, ciudadana, cualquiera de esas. Evidentemente los contextos tienen un peso tremendo en esto, como nos decía María Isabel. Yo me enredo en estas pláticas y termino ganándonos todo el tiempo. Tenemos que volver a nuestra mesa para hacer un poquito más de amplitud. Solamente, brevemente, para dar espacio a las panelistas que nos restan. Doña Nuria, doctora, quería preguntarle, ¿cuánto hace, por ejemplo, una institución como el Instituto de Literatura y Lingüística, qué hace para que mejore nuestra conducta verbal? Bueno, nosotros trabajamos, además de las investigaciones, muy estrechamente con los institutos, con las universidades pedagógicas, con la Universidad de La Habana, porque es un problema de todos. El problema de la educación no es un problema del Ministerio de Educación, es un problema de todos nosotros. Y sí trabajamos con otros especialistas, con el CIPS, porque son problemas interdisciplinarios que tienen que ver con esto y estas situaciones que tenemos que resolver. Nosotros tenemos hecho una propuesta hace varios años de política lingüística que incluye todas esas cosas y que estamos ya en estos momentos viendo cómo la estamos implementando junto con el Ministerio de Educación y con todas las instituciones cubanas para llevarle a cabo. Déjenme decirle, por último, que recibimos mucho apoyo de la Unión de Periodistas de Cuba, a cuyos congresos siempre nos invitaban para expresar estas cosas, incluso en una intervención que tuvimos donde estaba presente Fidel, que propuso incluso que se publicara el folleto que habíamos escrito sobre la proposición de una política lingüística, porque él se interesó mucho en eso. No, y porque es tremendo. Si los medios reproducimos y replicamos todas las conductas verbales negativas, imagínense en qué se convertiría esa torre de Babel que somos en definitiva. Vamos hasta Santiago de Cuba, vamos a ver cómo anda la educación formal por allá. Este es un reporte de la corresponsalía de Teleturquino. Que
la educación formal ha perdido terreno y que en la vida cotidiana del cubano se hace un tanto más difícil la cortesía, que se siguen perdiendo valores esenciales, son opiniones que generan airadas polémicas. Lo cierto es que hoy presumimos de ser un pueblo culto e instruido, pero instrucción no es lo mismo que educación. La añeja sentencia de que la educación comienza en la cuna y no termina sino con la muerte señala a la familia como elemento decisivo. Tanto el hogar como la escuela desempeñan papeles vitales en el proceso de aprendizaje, en la incorporación de normas, de patrones de conducta. En opinión de especialistas, requiere revisar los programas de estudio a todos los niveles, insertar este tema como una asignatura permanente. Se precisa entonces una acción más enérgica de todos, familia, escuela, medios de comunicación y sociedad. Solo así seremos un pueblo virtuoso donde los valores de comportamiento, las buenas costumbres se sedimenten y perduren. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y si se fijan en cada reporte que hay sobre este tema, mayorean los jóvenes. De hecho, salió en el material inicial que nos presentaba Ailén Fernández, también estaba este tema. El problema generacional, siempre se enfoca hacia los jóvenes cuando se identifica una etapa de la vida de la sociedad con problemas. Y entonces, por supuesto, se dice, son los jóvenes de esta época. En el caso de Yailin, en el caso de Juventud Rebelde, ¿qué han logrado ustedes identificar realmente sobre la crisis en la educación formal? ¿Cuánto de juventud tiene? ¿Cuánto de comportamiento de otras generaciones tiene? ¿Y cómo lo han enfocado ustedes? ¿Qué les dicen las investigaciones que realizan? Ya estamos hablando de un tema muy tremendo, muy abrazador, y que Juventud Rebelde le ha pasado el escalpelo, ¿no? En múltiples ocasiones, porque estamos hablando de un tema que tiene diversas expresiones en la realidad, en la cotidianidad nuestra. Pues en esas investigaciones nosotros hemos podido pulsar, decir que no es un fenómeno que se circunscribe solamente a los jóvenes, decir, no es un fenómeno exclusivo de ellos, ni que le corresponde solo a los más nuevos. En esas investigaciones nosotros hemos podido pulsar que estamos hablando de cuando las lógicas de comportamiento son arbitrarias a la civilidad, están amparadas y sustentadas en múltiples factores. Uno de ellos que hemos visto es que no solo se da este fenómeno en el orden individual, también tiene expansiones sucesivas en el orden colectivo. Y hemos podido constatar además que en el caso de los jóvenes es muy determinante las buenas raíces. Hablo de la familia, Martí hablaba de la importancia de la cuna. Estamos hablando de las personas que tienen la responsabilidad de cultivar el espíritu de ese joven y que además tienen la responsabilidad de ir moldeando su carácter, su conducta. Y casi siempre cuando un joven se da una distorsión de esta naturaleza, pues fíjese si no es exclusivo de él, que cuando usted revisa y hace un paneo en la vida de él, si usted encuentra antecedentes en su familia, usted encuentra conexiones con su contexto que van a estar mediando su conducta, su carácter, su actitud ante la vida. En esas investigaciones, además de tipo periodística, también hemos visto que el grupo también es determinante, porque el joven busca legitimarse en ese grupo. Y a veces cuando ese grupo tiende, ¿no?, a negar las buenas prácticas establecidas por el consenso social, pues él trata de buscar maneras de adaptarse a ese contexto y asume también esa manera en que se piensa ese grupo y en la manera en que se reproduce culturalmente. Otra de las cosas que hemos podido constatar también es que el contexto también va a estar mediando. Si usted está en un contexto donde es totalmente aceptado esa manera de usted proyectarse o esa mala manera de usted proyectarse, pues obviamente usted se va a sentir naturalmente establecido, arraigado, y hay normas de permisibilidad que a usted le permiten moverse con esas lógicas de
de comportamiento. Y entonces el contexto también, si el contexto empieza a negar eso, empieza a repudiar eso y a reaccionar ante esas conductas, pues usted trata de corregirse y afinar un poco su manera de proyectarse. Claro, el ambiente te obliga a recogerte o el ambiente te obliga a relajarte. Y hay algunos elementos, no sé hasta qué punto también ustedes se han acercado a esto, digamos, en un barrio donde esté la basura pululando, donde esté el ambiente descuidado, donde se rompa una calle por un organismo y no se repare, donde se produzcan abandonos de tipo institucional, como en las escuelas en el campo, que pasó en determinado momento de manera muy terrible, pues no puede haber un comportamiento formal que no se coherente. Exacto. Obviamente va a estar gravitando sobre la manera de tú pensar el mundo. Si eso también va a estar proyectándose sobre ti y va a estar influyendo también. A mí me alegra mucho cada vez que visito una provincia del país y que veo que el país está avanzando de una manera tan positiva. Es decir, a mí una de las cosas que más me alegra es cuando veo una ciudad bonita, cuando la veo con niveles de urbanidad muy tremendos. A mí me encanta porque digo, qué bueno, porque todo esto impacta en la dignificación del ser humano. Y eso va todo el tiempo a estar circundándote y entonces usted también se va a sentir de otra manera, se va a proyectar de otra manera, va a mejorarse. Aunque yo también creo que hay factores, al margen del contexto, creo que era Dionisio el vicerrector de la universidad. En una investigación que ustedes hicieron, recuerdo que decía, bueno, quieren un lugar más feo y más lúgubre y más terrible que una prisión, y Antonio Guerrero ha sido capaz de pintar y hacer poesía. Es decir, es también cómo se cultiva el alma de una persona. Estamos hablando de un hombre excepcional, ¿no? A mí me encanta que hable Lo que pasa es que cuando conoces a su familia te das cuenta del componente que tiene. De las raíces, ha sido la columna vertebral que ha estado determinando también a ese ser humano, que ha estado madurando su conciencia, que ha estado influyendo sobre él y que, bueno, nos los ha regalado, ¿no? Tener un hombre tan excepcional como él. Y yo también le doy peso, porque así también lo ha sustentado las investigaciones, ¿no? El hecho de que existan instituciones que tengan mayor niveles de ejercicio también, porque la ley también le da esas potestades, y que estén ejerciendo su rol regulador. A veces uno siente que las instituciones que al final tienen la responsabilidad de en ese amplio tejido social de establecer los equilibrios dentro de nuestra sociedad, uno siente que hay cierta pasividad en algunas instituciones, y eso también tiene que darle el frente, como también lo hacen los medios de comunicación. Es decir, si Juventud Rebelde se ha acercado a un tema tan variopinto como este, que tiene maneras tan diversas de expresarse, es por el hecho de que también como medio de comunicación tiene una responsabilidad social. Claro. Tiene la responsabilidad. ¿Y qué encuentran alertar. ustedes en los jóvenes? ¿Sienten que son autocríticos respecto a eso o que ven siempre el problema en el otro? Hay una tendencia a culpar a la otredad, a no reconocerse ellos como responsables de esos actos. Casi siempre, es decir, uno cuando establece un sondeo con ellos, uno advierte que ellos reconocen el problema, lo definen, lo caracterizan, lo enjuician, lo cuestionan, es decir, saben de sus consecuencias tan perniciosas, pero uno siente que ellos no se reconocen como artífices de esas problemáticas. Ellos se distancian de ese fenómeno. Y algo muy importante, es decir, los medios de comunicación, cuando ponen la mirada y arrojan luz sobre eso, están siendo consecuentes con la Ley Primera de la República de Cuba, que martianamente escrita, ¿de qué habla? Habla de que tenemos que defender la dignidad plena del hombre. Y eso es lo que tratamos de hacer, porque para lograr la dignidad plena del hombre hay que legitimar la decencia todos los días y defender la belleza, que es tan consustancial al socialismo y que tanto debemos de defenderla como capital intangible tan valioso. Me recordaste algo fundamental. Ayer fue presentado en el Pabellón Cuba, en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, este libro de Alfredo Guevara, Dialogar, entre paréntesis, escuchar, enseñar, afirmar y aprender. Lo recomiendo enfáticamente porque leyendo aquí se aprende qué cosas son conductas verbales excelentes, cómo explicar los problemas más complejos usando las palabras más altas. Y yo creo que, y él decía, el vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz, decía que Alfredo decía, quiero el socialismo con belleza. Si no es con belleza,
cómo va a importarnos un socialismo así, que era un componente fundamental, como también Eusebio Leal, al presentar el libro de Vilma Espín, decía y hacía notar lo que la distinguió en el uso del lenguaje, en el comportamiento cívico, que fue una persona que estimulaba a imitarla por su comportamiento social. Vamos a Cienfuegos. ¿Tú eres cienfueguera? Villaclareña. Villaclareña. Vamos a Cienfuegos. Allí nos cuentan también un punto de vista sobre los jóvenes y la educación formal. Incontables reflexiones han tratado de explicar las conductas de los jóvenes. Inadecuados, vulgares, estrafalarios, desapegados a las normas, son calificativos muy comunes. Eso nunca se vio aquí. Veo ropa que yo no me la pusiera nunca. Pero bueno, no se puede guiar uno mucho por mi gusto, porque yo tengo 83 años. Yo me guío por lo que veo, ¿tú me entiendes? La juventud hoy en día viste muy estrafalario. Se distinguen por su vocabulario, modo de vestir y hasta de andar. Los jóvenes ahora estamos luchando, trabajando, ¿entiendes? Por tratar de vestirnos bien. Pero creo que se ha estropeado un poco el buen gusto. No somos lo que nos cubre, más el vestuario que usamos y la manera en que lo llevamos dice mucho de nuestra procedencia y formación cultural. Considero que eso es una copia. Lo que le gusta a uno, entonces se va corriendo la voz y le va gustando al otro. Es lo que está en la última. No es como tal la ropa que ellos se ponen, sino como se la ponen. No, los cantantes de reggaetón, eso es lo máximo. Ellos son los que traen la moda, por ello que nosotros nos guiamos, ¿entiendes? Mira, es tu problema. Los pantalones que usan, los peinados, las gafas. No, por lo menos para mí no. Al igual que la moda, las frases más populares pasan de uno a otro. Su conocimiento facilita el diálogo y la aceptación en el grupo. La frase que nosotros utilizamos es que volá, que onda, que vuelta. Déjate a uso. Anda sin yogi, sin yagi, sin pelotica. Dale para el hospital. Que volá, serie, que vuelta es mío. Cómo está la situación y el otro, no, todo está fresa. Aquí voladito en fiebre. No, sigue, que más para adelante hay gente. El chamaco tiene, es bien parecido, pero no tiene bala. A la Mailó. No, está feo como el junkie. La clásica. Sin embargo, ¿cuáles son las causas de estos comportamientos? ¿Cuán implicados están los medios de comunicación? Tendríamos que verlo de dos perspectivas. Por ejemplo, lo que ponemos nosotros y transmitimos que lo hicieron otras personas. Te pudiera hablar ahora mismo de los grupos de la música, de los grupos musicales, porque sé que por ahí viene también la historia del reggaetón, del lenguaje que utilizan, y lo que nosotros construimos como discurso siendo ya periodistas o realizadores de la televisión. Hay temas que la familia no la trabajan en la casa y nos toca entonces los maestros trabajarla y reforzarla. Ellos necesitan mucha orientación. Como moda al fin, yo espero que cambie y de hecho cambie. Los tiempos y la vida cambian. Los jóvenes de hoy no son como otros ni lo serán los del futuro. Juzgarlos no transformará sus hábitos. En cambio, intentemos comprenderlos y orientarlos en medio de tan diversos gustos y pareceres. Desde Cienfuegos, Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este jueves desde las 6:30 de la tarde en la Mesa Redonda, los derechos humanos de Cuba en Ginebra. Especialistas y funcionarios del MINREX, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República expondrán detalles del informe cubano al llamado Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué es el EPU y a qué naciones se aplica? ¿Quiénes velan en Cuba por la legalidad y la justicia? ¿Qué es y cómo se garantiza el derecho al debido proceso? ¿Cómo se garantizan los derechos humanos fundamentales en el país? Acompáñenos este jueves 25 de abril a las 6:30 de la tarde en la Mesa Redonda. Bueno, y ya ven que yo tenía que haber puesto esta mesa también a las 6:30, como nos quedan cosas por decir. Los medios nada más merece otra mesa, el papel de los medios. Pero quería con Enia hablar un poquito de algo que ha sido tan mencionado, la escuela cubana y su responsabilidad en lo que identifican algunos como crisis o cambio o lo que queramos llamarle. Bueno, realmente el tema que estamos abordando, la educación formal, como se ha escuchado con las anteriores compañeras, es un tema multifactorial. Es decir, hemos hablado del primer escenario en que ocurre la vida del ser humano, que es la familia. Hemos también mencionado de una manera u otra a la escuela, a los medios de comunicación, a las instituciones culturales,
que también acompaña la vida del ciudadano, pero indiscutiblemente la escuela juega un papel fundamental. ¿Por qué razón? Porque es la institución social que tiene la responsabilidad de formar de forma científica la personalidad del ser humano. Es decir, que allí están los profesionales que están preparados para dirigir este proceso en lo que es la formación del ciudadano. Nos corresponde con el estudiante, pero nos corresponde también influir en la familia, orientar a la familia en cómo también desde sus hogares poder influir de manera positiva en la educación de los estudiantes. Tenemos que en la escuela, como decía la doctora Graciela Pogolotti, todo tiene que educar. Tiene que educar el ambiente, tiene que educar en la belleza de la escuela, porque también apostamos por una escuela bella y por una escuela ordenada, donde hay factores elementales como es el director. El papel que juega el director como principal cuadro en una institución educacional es significativo, porque es quien planifica, es quien organiza, quien establece las normas para el trabajo en la institución educacional. Hay otros espacios, como pudieran ser los espacios formativos y hasta el propio espacio curricular. Tenemos asignaturas en los diferentes niveles de enseñanza que su contenido va dirigido especialmente a la formación del ciudadano. Es decir, educación cívica sí se imparte hoy en las escuelas. Sí, de primero a cuarto grado hay una asignatura que se llama El mundo en que vivimos, que familiariza al alumno con su entorno, con el mundo en que vive, donde las relaciones de convivencia forman parte de su contenido. Y la asignatura de educación cívica, desde quinto grado hasta noveno grado, e incluso esto es una asignatura que en los últimos años se extendió porque no se trabajaba en todos estos grados y se ha ido extendiendo a partir de la necesidad que tenemos de que nuestros niños y los adolescentes conozcan esas normas de convivencia, las conozcan y las practiquen, porque es muy importante la práctica y la sistematicidad. Por otra parte, tenemos que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, interactúa con los medios de comunicación de manera que no se rompa, eso que recibieron en la escuela después no sea destruido por mensajes y códigos que van contra ese... De hecho, tenemos convenios con el Ministerio de Cultura, tenemos también con el ICRT, donde discutimos estas problemáticas. Y también hay una puesta de acuerdo en que los mensajes que salgan por la televisión sean mensajes educativos. Estamos en esas conversaciones, estamos en ese trabajo con el objetivo de que haya unidad en el sistema de influencias, que todo lo que tenga que ver con la educación de nuestros niños, los adolescentes y de los jóvenes, haya una armonía en las influencias que con respecto a la educación de los estudiantes. Quería referirme también, Ailín, al reglamento escolar. Nosotros, el Ministerio de Educación ha escrito, tiene una resolución, la resolución 11 del año 2012, donde se establece cómo debe ser el reglamento escolar en las instituciones. Cada centro educacional elabora su propio reglamento a partir de esas indicaciones para poderlo contextualizar. Como se hablaba aquí, no es lo mismo una zona rural que una zona urbana, es decir, a partir de esas características contextuales se elaboran los reglamentos escolares, pero es muy importante que este reglamento hay que elaborarlo y discutirlo con la familia, hay que discutirlo con los estudiantes, porque es un establecimiento de compromiso para su cumplimiento. Y queremos apuntar que lo que se ha dicho también en la mesa redonda del respeto, es algo que nosotros desde nuestro Ministerio de Educación tenemos que lograr, que desde este reglamento y desde el sistema de organización de las escuelas poder rescatar todas las formas de respeto, ya sea entre los coetáneos, es decir, entre los propios estudiantes y entre los estudiantes y los profesores. Y ese respeto también a ese reglamento escolar, porque el cumplir con el reglamento escolar es antesala de después en la vida adulta poder ser respetuoso y poder cumplir las leyes. Claro.
Usted es directora de formación del personal pedagógico, la formación del profesor. Muchos se quejan de que a veces el peor ejemplo está en el aula. Maestras o maestros con comportamiento inadecuado que gritan o que actúan, tienen palabras soeces para tratar a los estudiantes. ¿Qué tipo de control tiene el Ministerio de Educación sobre ese tema? Y está consciente de que existe, ¿no?, el problema. Existe el problema. Existe el problema. Y es de permanente análisis en nuestro Ministerio de Educación. De hecho, en el reglamento ramal que tiene que ver con el comportamiento de nuestros profesores, está reflejada la manera en que deben comportarse nuestros profesores en las instituciones educacionales. De hecho, también se trabaja desde nuestro Ministerio de Educación para en los centros formadores, que en primer lugar, dígase las escuelas pedagógicas o dígase las universidades de ciencias pedagógicas, tienen que ser centros ejemplares en el comportamiento. Pero además se le da la preparación al maestro para que sea capaz de dirigir estas asignaturas y todo el trabajo educativo en la escuela. Desde el punto de vista filosófico, sociológico, psicológico, desde el punto de vista pedagógico, para que sepa comunicarse adecuadamente con los estudiantes y pueda transformar todas las manifestaciones que puedan existir en las escuelas, siempre, claro, partiendo del diagnóstico de cada estudiante y logrando ir transformando la conducta y el comportamiento de nuestros alumnos. Hoy estamos en mejores condiciones, porque en nuestros centros formadores, en las escuelas pedagógicas, están nuestros futuros maestros durante 4 años preparándose. Y en las universidades de ciencias pedagógicas, 3 años a tiempo completo, que permiten un mayor tiempo de preparación de los docentes. No es lo que ocurría hace unos años atrás, que teníamos maestros que se formaban en un solo año de manera intensiva y el resto era ya desde las aulas. Yo creo que esa es manifestación del maestro que hoy tenemos en las escuelas y entonces tenemos que seguir trabajando con él. Es preocupación desde nuestro ministerio y lo tenemos así incluido en nuestras inspecciones, en nuestras visitas de ayuda metodológica y en la evaluación profesoral. Es decir, la ética del maestro es un punto esencial. Por tanto, estamos muy ocupados en esta problemática y nos queda mucho por hacer. Bueno, desde el Ministerio de Educación, donde la exigencia en todos los niveles es garantía de que vayamos transformando también la ejemplaridad de nuestros educadores. Creo que uno de los temas en los que podemos aportar los medios es que se convierta en tema de debate. Ya puedo tener el compromiso de ustedes de volver. Seguramente a nuestros correos, a nuestros teléfonos estarán llegando las opiniones de nuestra población, la contribución que se puede hacer. Yo por lo pronto adelanto uno de los temas que puede ser en qué medida los medios de comunicación influyen y el otro, quién es que aplica las leyes que para las contravenciones como puede ser la contaminación sonora, ¿no? Que es la que más quejas suscita, que se aplica hacia los maestros y profesores que no son ejemplo de conducta. Hay tanto que abordar. Yo lo que sí creo que debe ser un tema permanente porque es también la salud de nuestra sociedad. Gracias a las 4 por haberme acompañado. Perdonen por el abuso del tiempo, quizás hablé mucho más de la cuenta y les robé tiempo a ustedes, pero es parte de la educación formal que hay que resolver. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su atención. Yo los invito a despedirnos con las imágenes del día, bastante duras, desagradables, el derrumbe de fábricas textiles en Bangladesh que causaron 110 muertos y bueno, muchos más heridos en esa parte del mundo que a cada rato sufre sismos y otros tipos de desastres naturales, pero miren que un derrumbe obligó de una fábrica textil en Bangladesh ha provocado una tragedia tremenda, más de 110 muertos. Estas tristes imágenes nos acompañan en la despedida. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.